Continuamos con el estudio de la carta de Judas. Y este día estudiamos Apologetas de la Fe, segunda parte. Apologetas de la Fe, segunda parte. Vamos a leer la carta del 3 al 13. Vamos a leer del 3 al 13. Voy a rogar a quienes están en multimedia que sean ágiles en las citas cuando las pidamos, para que no las busquemos ahí y perdamos la atención por estar buscando la cita bíblica. Apologetas de la Fe, parte 2, es algo que iniciamos el miércoles pasado. Qué bueno por los que iniciaron el miércoles, quienes no pudieron asistir, pues lo pueden ver lo pueden bajar. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, versículo 3, amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, es decir, Judas está diciéndonos la tremenda preocupación de parte de él y la urgencia de hacer esta carta, que la demos a conocer. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, en la carta, Judas se va hacia atrás, haciéndonos una remembranza de lo que ha sido Dios de bueno con el pueblo de Israel. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí está hablando ya en términos presentes. Pero cuando el arcángel Miguel vuelve a ir hacia atrás, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor os reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han de seguir el camino de Caín, ya que se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes en agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, te doy infinitas gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar esta carta. Qué bueno eres al exhortarnos a que seamos apologetas de la fe, a que podamos contender con aquellos que están desviándose del camino o prevenir a que no se desvíen. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recordándoles, en primer lugar, el propósito de la carta. El propósito de la carta está en el
versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego que vemos el propósito de la carta, identifiquemos el problema. ¿Cuál era el problema? Porque dice algunos en el 4, hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el versículo 3 nos muestra el propósito de la carta y el versículo 4 nos da un detalle ampliado de la problemática que se estaba dando. Ya en el estudio del miércoles vimos dos conceptos. Solo los voy a recordar dos de los conceptos que vimos, que era contender. Y contender lo deja claramente explicado Judas en su carta, pero nosotros entendemos que contender es luchar intensamente, esforzarse con ahínco y defender apasionadamente la verdad del Evangelio contra las falsas enseñanzas y contra el pecado. Eso es contender. Entonces, ¿cómo se logra? Usted no va a poder contender porque no interprete contender con pelear, con disputar, con reñir, de ninguna manera. Dios no nos manda a eso. Dios no nos manda de ninguna manera a eso, sino que podamos defender nuestra fe de una manera razonada, de una manera que mostremos conocimiento de la palabra. Pero ¿cómo vamos a tener conocimiento de la palabra si no nos preparamos? Si no estudiamos. Decía Esdras que inquirió en su corazón, es decir, sintió el deseo de investigar mucho más acerca de la Escritura. Es decir, nosotros para poder contender tenemos que tener el conocimiento bíblico, pero para tener el conocimiento bíblico debemos de prepararnos, debemos estudiar y sobre todo pedir que sea el Espíritu Santo quien nos dé esa sabiduría, porque el conocimiento por sí mismo de la palabra no es suficiente. Debe haber una alta porción del Espíritu Santo para que nosotros podamos contender con alguien acerca de la Sagrada Escritura. Si no, estaríamos discutiendo sobre un tema a base de un conocimiento humano, y no es eso lo que persigue la carta. Y apologeta, que es un defensor que usa la apología, y la apología es un área de la teología que se especializa en usar argumentos racionales para defender y difundir la fe y el Evangelio de Cristo. Es decir, hay que usar argumentos racionales y argumentos bíblicos, ¿verdad? Porque es en base a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nosotros estamos sosteniendo y defendiendo. Usamos ahora un tercer concepto que es importante y es donde se centra gran parte de la carta, y es en la apostasía. La apostasía significa abandonar, romper o negar públicamente la doctrina que se profesa. En este caso, el Evangelio de las Buenas Nuevas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros abandonamos las enseñanzas de Jesucristo, cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros queremos llevar a otros hacia otro lugar que no sea lo que la palabra de Dios dice, estamos haciendo uso de la apostasía y nos estamos convirtiendo en apóstatas. Lo grave de todo esto es que la apostasía se origina dentro de la iglesia de Cristo. Vea qué delicado es esto. La apostasía se origina dentro de la iglesia de Cristo. La mayor apostasía. No, los que están afuera hablan sin conocimiento. Los que están afuera, si ni siquiera han leído la palabra de Dios.
Los que están afuera no han recibido el don y la gracia de Dios, del conocimiento de la Escritura. Ellos pueden hablar lo que quieran, mientras no se conviertan a Cristo Jesús, mientras no hagan una profesión de fe. El problema es que los que estamos adentro, y los que estamos adentro, usted no sabe con quién está a la par de usted. No lo puede. Y el ejercicio que hicimos hoy de conocernos dejó claramente eso, pues, que muchos de ustedes están sentados a la par de alguien que no sabe ni quién es. ¿O no? Se habían visto y no saben ni siquiera sus nombres, ¿verdad? Y lo grave de esto lo explica Judas en el versículo 4 y lo deja bien sentado. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten. Y allí explica él que están dentro de la iglesia. Pues siguiendo con lo que estudiamos el miércoles pasado, déjeme decirle que de la iglesia original de Cristo, hablemos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la que nos detalla el libro de los Hechos, en la mayor parte escrita por el doctor Lucas, y que gran parte de la carta es el contenido de lo que Pablo hizo como el último abortivo, dice él, un apóstol abortivo de Cristo. Pero al final, esa es la iglesia primitiva. Esa es la iglesia ideal que ellos fundaron y la que debía seguir adelante y que caminó hasta ciertos años y fue la que combatieron en los primeros años el Imperio Romano. Bueno, empecemos. Estaban dentro de la iglesia, pero apostataron, se hicieron apóstatas. ¿Quiénes? La iglesia de Roma, primer lugar, fundada por Constantino. Combinó las creencias e idolatría pagana del imperio, ¿verdad? La combinó con información tomada de los evangelios y del resto de la palabra de Dios. Allí hizo una sola combinación, puso la espada, dicen, viendo hacia el cielo, y dijo, por esta cruz triunfaré, ¿verdad? Ya era imposible detener el movimiento cristiano, entonces una forma de combatirlo fue desviarle la atención. Y fue lo que es que surge la iglesia que tiene su fundamento en Roma, su base central. Podemos mencionar también a los adventistas. Estos se desviaron en un momento de la historia, salieron de la iglesia de Cristo, se desviaron y en un momento determinado dijeron que tenían las fechas exactas de cuando Cristo vendría por segunda vez. Y el primero que se aventuró en esto, su nombre era William Miller. Y William Miller le puso fecha exacta de cuándo sería que vendría el Señor Jesús, el 22 de octubre de 1844. El punto fue que no sucedió, pero que tampoco dio su brazo a torcer ni se echó atrás, sino que dijo, no, me equivoqué por un par de años, vendrá en 1868. Y luego no, es que como yo ya no miro bien, es 1888. Y las fechas fueron modificándose hasta el momento, una desviación completa, hicieron del sábado una doctrina, cuando lo que se estaba mencionando en la palabra del Señor es el Shabbat, que es el descanso. Estos salieron gangueros, eso ya lo hemos visto en estudios anteriores, ¿verdad? Que el Señor dijo 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Pero estos no, estos se quieren tomar el sábado y también el domingo, ¿verdad? Cuando el domingo nosotros estudiamos ya en una ocasión anterior de que el domingo en la palabra de Dios es el primer día de la semana y dimos las citas exactas allí, que el primer día de la semana fue fue que Jesús resucitó, pero en ese entonces era el domingo. Pero ahí se desviaron, pero estaban dentro de la iglesia. Los otros son los testigos de Jehová. Fíjense que estos tienen una característica.
Ellos no niegan que exista Jehová, Cristo y el Espíritu Santo. Lo único que ellos dicen es que Cristo es un ser creado. Por lo tanto, no puede tener la categoría que tiene Jehová, que es Dios. Y por ser un ser creado, para que viniera acá a la tierra. Y que el Espíritu Santo es una manifestación de Dios. Entonces, hacen una sola tergiversación de lo que es la palabra de Dios. Y allí generaron ellos y fundamentaron su doctrina, olvidando que la palabra del Señor, que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, que ha estado desde la fundación del mundo. Eso lo olvidaron y mejor lo esconden por ahí. Otro que les puedo mencionar son los mormones. Estos aseguran tener nuevas revelaciones y se basan en un libro que se llama el Libro de Mormón y lo ponen a la par de las Santas Escrituras. Y eso dicen ellos que es para los santos de los últimos días. Como pueden ver, hay una gran cantidad de desviaciones. Hay muchas más. ¿Quieren saber más? Les invito. Vengan. ¿Cuándo es que la van a impartir? Jueves van a impartir sectas. Ya les dije, los que estén interesados en formar una secta o saber cómo es una secta, vénganse el jueves. El jueves vamos a tener la clase de sectas. Desde ya, yo los veo interesados. Muestran su interés viniendo y van a conocer muchas cosas que acá a través del púlpito no pueden conocer. Desde el comienzo, todo esto, en el tiempo de la iglesia primitiva, fue una sola perversión. Ya en la iglesia primitiva, les dije en el estudio anterior, ya estaba el gnosticismo como una parte de una cultura que era de los griegos. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy y ha desviado a muchos de la verdad. Judas, al prevenirnos acerca de la apostasía, lo que hace en la carta es remontarse al Antiguo Testamento, haciéndonos ver que la apostasía siempre ha estado allí, no es algo nuevo. Por eso es que en el versículo 5 se va hasta cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ¿verdad? Allí en el versículo 5, él nos dice que el Señor, habiendo sacado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron porque se rebelaron. ¿Qué fue lo que pasó? Que en ese momento Moisés sube al monte Sinaí a estar 40 días con Dios y se tardó en llegar, pero en ese tiempo que él no llegaba, ellos dijeron ya no regresó, ya se murió allá. Entonces hagamos lo que nosotros hemos creído siempre. Y obligaron a Aarón que les hiciera un becerro de oro y a él empezaron a adorar porque allí tenían ellos fundamentada su fe. Pero cuando regresa Moisés, se enoja tanto, quiebra las tablas y todos estos que se habían revelado fueron destruidos. Pero tiene bastante lógica. Creo suponer que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, muchos egipcios iban con ellos. Muchos egipcios. Y deben ser algunos egipcios que también no eran bien vistos en Egipto. Y aprovecharon la oportunidad para salir e irse con este pueblo. Claro, a la menor oportunidad estaban dentro del grupo y ellos empezaron a promover que eran mejores los dioses que ellos conocían de Egipto y que ya Moisés no iba a regresar y que lo que a ellos les esperaba era morir en el desierto, pero que estos dioses podían salvarlos. Entonces les desviaron y ellos, a pesar de haber visto lo que Dios había hecho con las plagas y liberarlos abriendo el Mar Rojo, les creyeron, ¿verdad? Algo que no debió haber sucedido. Ahora, mi pregunta es, y es la pregunta que usted debe hacerse, ¿cuánto tiempo tengo que esperar por una respuesta de Dios? ¿Cuánto tiempo debo esperar por una respuesta de Dios? Estos estaban allí, esperando que Moisés regresara del monte.
y que les dijera que eran las nuevas instrucciones que Dios les estaba enviando, pero ellos no tuvieron el tiempo de esperar, dijeron no, ya murió. Y mi pregunta es para usted, ¿cuánto tiempo debe esperar para que Dios le dé una respuesta? A sus peticiones, por supuesto. Y la respuesta es el tiempo que sea necesario. El tiempo de Dios es el cual nosotros debemos esperar. Y eso se llama fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo encuentran ustedes en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, 1 y 6. Ahí van a encontrar esa cita. ¿Y cuándo comenzamos nosotros a ser apóstatas? Cuando divulgamos a los cuatro vientos o a alguien y le decimos que Dios no me escucha. Es que Dios me está castigando. Es que Dios no me quiere. Es que Dios no me da una respuesta. Entonces nosotros estamos negando nuestra fe. Estamos poniendo en duda que Dios pueda hacer un milagro en nuestras vidas cuando Dios está dándonos el tiempo y la oportunidad para darnos siempre lo mejor. Pero usted, al estarse quejando de esa manera y al comentarlo, usted está poniendo por el suelo la palabra de Dios. Está poniendo por el suelo el evangelio de Dios. Estamos diciéndole a otros que tenemos un Dios que no nos responde, un Dios que no nos sirve a nuestros propósitos, que muchas veces en su mayoría son propósitos de carácter egoísta. Y esto muchas veces se observa, hermanos, en aquellos hermanos que se pasan quejando por todo. Se quejan de todo y por todo, en lugar de agradecer, como dice la palabra de Dios, por todo, sino que nos pasamos quejando. Y ante otros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tenemos un Dios que no nos responde. Entonces es cuando nosotros estamos cavando nuestra propia destrucción. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a tomar decisiones o caminos equivocados, hermano, en lugar de esperar en Dios. Él nos ha permitido nacer de nuevo, pero no, nuestra fe es débil y entonces empezamos a escuchar otras voces y esas voces nos dicen cualquier cosa, porque usted se lo dijo a cualquiera y cualquiera opina y usted no tiene la paciencia y el momento adecuado para esperar la voz de Dios. ¿Cómo es posible que alguien que no ha conocido de Dios le dé consejos a usted? Eso no puede ser. Usted tiene que saber esperar en Dios. Dios tiene la respuesta para nuestras necesidades. Dios tiene la respuesta para nuestros problemas. Pero muchas veces nosotros tenemos ese error. Y el enemigo, hermanos, es astuto. Y el enemigo lo puede llevar a donde usted ni se imagina. Y es probable que haya respuestas aparentemente buenas en un momento determinado, pero que al final usted va a terminar negando su fe con sus acciones. ¿Sabe? Hay muchas motivaciones por las cuales nosotros podemos ser motivo de ser engañados. Y esas motivaciones son de acuerdo a lo que usted esté pidiéndole al Señor. Y muchas veces nosotros lo que queremos es dinero, porque es lo que escasea. Y estamos metidos con que queremos tener más dinero. No sé cómo, pero estamos metidos en problemas por nuestra mala administración, por nuestra mala cabeza, porque probablemente no estudiamos cuando debíamos haber estudiado y empezamos a trabajar antes del tiempo porque formamos un hogar a una edad que no debíamos haberlo formado y sin tener los elementos necesarios para poder tener un hogar. Y ahí empezamos a meter en problemas nuestra vida. Probablemente no habíamos llegado a los pies de Cristo y a estas alturas del partido, pues sí, estamos metidos con una gran cantidad de problemas y lo único que pensamos es en dinero.
Algunos buscan la fama, tal vez no la fama de un artista conocido, pero sí andan buscando reconocimiento, andan buscando posición. Eso sucede en las iglesias, buscando liderazgo de las iglesias, buscando posiciones. Eso se da. Eso es peligroso, hermano. Hay quienes buscan emociones y no hay duda que en un momento determinado son engañados. La fe en nuestro Señor Jesús no debe ser egoísta. Nuestra fe no debe ser egoísta, es decir, pensar solo en nuestras necesidades. La fe en Jesús es esperar en Él. ¿Y qué hacemos mientras esperamos en Él? Le servimos, le adoramos, ayudamos a nuestro prójimo, nos olvidamos de nosotros mismos y cuando menos pensamos, ahí está la respuesta de Dios. Es que eso es lo que nosotros deberíamos hacer o intentar. Dios está listo para ayudarnos, pero quiere ver cuál es nuestra actitud muchas veces. El versículo 6 nos habla de los ángeles rebeldes que fueron encadenados. Dice, no guardaron su dignidad. Esto está fundamentado, hermanos, en partes de las revelaciones de libros del Antiguo Testamento, pero también de libros que no son de parte del canon bíblico, pero que sí son parte de la tradición judía. Y allí están, y Judas los trajo en 2 ocasiones, 2 o 3 ocasiones él hace ver eso. Pero no hay duda que aquellos ángeles que se rebelaron con Satanás reciben su castigo. Y si la Biblia lo registra y quedó registrado en esta carta es porque es una realidad. La rebeldía, que es el punto central, que está al que se dirige directamente en este versículo, es la rebeldía. Y la rebeldía es una forma de apostasía. El creer que somos mejores, hermano. El creer que somos autosuficientes. Eso puede llevarnos a un camino totalmente equivocado. Y es la estrategia del maligno. Y esto ha perdido mucho. Porque creen muchos que son mejores que otros. Y se rebelan contra los liderazgos. Se rebelan contra la autoridad. Se rebelan contra todo. Primero se rebelan contra sus padres. Y los padres dicen, es que ¿quién sabe? Si yo no lo he podido dominar, tal vez la mujer lo pone en su sitio. Y ahí ven ustedes las consecuencias. Tienen que sufrir las consecuencias. En el versículo 7 nos lleva a Sodoma y Gomorra. Son ciudades, dice, las cuales fornicaron y fueron en pos de vicios, dice. O sea, la cita como ejemplo. Hay castigo, hermano, cuando nos dejamos dominar por la sensualidad, cuando nos dejamos dominar por los vicios, cuando nos dejamos dominar por la carne. Y esto se vive en la actualidad. La carta de Judas es tan actual como lo fue en su momento. Tenemos en los Estados Unidos una ciudad que se titula la ciudad del pecado. No voy a decir el nombre, pero sí todo es conocido como la ciudad del pecado. Y en todos los países hay ciudades o espacios donde el pecado se vive abiertamente, con un libertinaje como ustedes no tienen idea y se ven las cosas peores que usted pueda imaginarse. Todo eso es una forma de apostasía, cuando un hijo de Dios se incorpora y se va a esos lugares. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, se espera que no caigamos en las prácticas de Sodoma y Gomorra que eran antes de que conociéramos al Señor Jesucristo. Una forma de apostasía es cuando nos dejamos dominar por los deseos de la carne, hermano. ¿Y cuándo nos dejamos dominar por los deseos de la carne? Cuando no alimentamos el espíritu. Si usted está alimentando constantemente la carne, o sea, si usted está alimentándose con cosas que son del mundo y no con la palabra de Dios, pues no hay duda, pues. Si usted va en un momento determinado, va a terminar siéndose un apóstata. Eso no tenga ni la menor duda. Si usted al salir de aquí lo que va a ir a oír no son himnos, si usted va a ir a oír emisoras o
o otro tipo de canciones del mundo, usted está alimentando más su sensualidad que la parte espiritual. Si usted va a ir a ver programas de violencia y de muchas cosas, o novelas, por ejemplo, perdón con las hermanas que ven las novelas, pero ¿creen ustedes que son edificadas allí o creen ustedes que están viendo buenos ejemplos o creen ustedes que es algo que mejor deberían de pensarlo antes de seguir en eso? Es que la palabra no lo dice con claridad. El problema es que nosotros tomemos el camino correcto. El problema es que nosotros posiblemente no seamos apóstatas, pero estamos así en un momento determinado, en esa línea imaginaria de hacerlo. En el menor momento posible lo vamos a hacer. Quienes nos observan y llegan a conocer el tipo de comportamiento que los hijos de Dios tienen fuera de la iglesia, para ellos no hay duda que somos apóstatas. ¿Por qué? Porque con nuestro comportamiento, con nuestros gustos, con nuestras conductas, cómo nosotros nos llevamos afuera y qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, le estamos diciendo al mundo que somos parte del mundo. Nuestros actos dicen lo que nosotros somos. Nosotros podemos decir una cosa, pero si vivimos de manera diferente, nosotros somos lo que vivimos. No se engañen. Y el que está afuera y lo conoce, sabe perfectamente que usted lo que está haciendo es una pantomima religiosa. Usted lo que tiene es una religión que lo único que cambió fue la banca y se vino a sentar a esta silla. Pero que usted se está comportando de manera diferente, no como la palabra de Dios nos indica y como debería ser. En ese momento, usted es un apóstata. Allá usted, analícese. Judas en el versículo 11 nos presenta otros personajes. Ya nos presentó lo que sucedió en Egipto, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, y nos presentó a los ángeles. Pero hoy se va un poco más allá y así es un poco más específico. Y dice, hay de aquellos que han seguido el camino de Caín. Si vemos Génesis, versículo 4, Génesis, creo que es el 4, 8, pero donde está Caín es el 3, ¿verdad? 3, 4 y 8. Vamos a ver dónde está Caín. En el 4. Si vemos nosotros, en el 4, el diálogo que hubo entre Dios y Caín, mire, aquí está claro. Abel dijo, también trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, aquí es donde Abel llevó una ofrenda de corazón al Señor. Pero el 5 no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y aquí viene lo importante. Entonces Jehová dijo a Caín, aquí viene la advertencia, porque te has ensañado y porque le pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y aquí viene la consecuencia. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Es decir, el Señor se lo advierte. El Señor se lo advierte. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas como se deben, el Señor nos advierte. Y nos dice, estás a punto de caer. Vas a cometer un error. Ten cuidado con eso. Y eso es lo que nos está diciendo Judas al citarlo. Tal vez usted no está a punto de cometer un asesinato. Tal vez no.
pero puede llegar a ser un robo, un desfalco. Puede llegar a golpear a alguien, a su esposa. Puede llegar a hacer cosas que no debería hacer, porque usted no está comportándose como debe ser. ¿Y qué hace? ¿Cómo son sus ofrendas? Si sus ofrendas son obligatorias y de mala gana, yo creo que realmente usted no está en el camino correcto. Cuando usted ofrenda, debe hacerlo con un corazón puro, con un corazón sincero. ¿Cómo está su servicio al Señor? ¿Está para que otros lo vean? ¿Para que lo consideren dentro de un ministerio, dentro de un liderazgo, como que está en un club social? Tenga cuidado, porque el Señor muchas veces dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todo lo que usted y yo hagamos en el camino del Señor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, debe prevalecer el amor. Si usted no tiene amor, dice Pablo que somos como címbalo que retiñe, es decir, como ese plato que está ahí, que el sonar solo por sí mismo no dice nada. Solo tocar ese plato ahí, eso no es música, eso es un sonido. Entonces la palabra de Dios nos manda a que nosotros todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Y pongamos atención al versículo 7. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de que esto no suceda? De este versículo 7 del Génesis. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Pues. Y eso se lo está diciendo Dios a Caín en su momento y nos lo está diciendo a usted y a mí. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pregunto, ¿cuántos tienen el pecado a la puerta? Nomás salgan de este lugar. ¿Y cuántos tienen la opción de hacer el bien y que Dios se agrade de ustedes? Todos. Todos tenemos esa oportunidad de que al salir de acá hagamos el bien y que a Dios le agrade. Pero también tenemos la oportunidad que al salir de acá por esa puerta usted vuelva peor o como entró, sin haber captado el mensaje que la palabra de Dios quiere para usted y para mí. Está en usted en hacerlo. Si estamos cerca de hacer eso, somos apóstatas en potencia. Y tarde o temprano estaremos intencionalmente cayendo en el pecado. Habla también de Balaam, que se dejó dominar por el dinero. Él estaba movido por el dinero lo tenía desesperado. Y si tú eres alguien que está movido por el interés y el amor al dinero, porque el dinero no es pecado, dice la Escritura, el problema es el amor al dinero, porque con el dinero se pueden hacer muchas cosas. Pero si te mueve más el amor al dinero, eres potencialmente un apóstata. Tarde o temprano la tentación se va a presentar. Y tú vas a ceder, ya sea por un trabajo o una acción que no sea correcta. Tú vas a ceder. Porque te van a ofrecer más dinero para poder hacer algo y tú no vas a tener tiempo ni para tu familia, no vas a tener tiempo para servir, no vas a tener tiempo para congregarte. Toda la parte espiritual va a quedar fuera porque tú ahora no tienes tiempo porque estás en un trabajo que te satisface económicamente. Pero déjame decirte, vas camino a la perdición. Ese dinero no te va a servir de mucho. Mejor sería que hicieras tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra. Y también nos cita otro ejemplo, otro personaje como fue Coré, que se rebeló él y muchos ante Moisés. ¿Y qué fue lo que pasó? Fueron destruidos. Fueron destruidos. Ellos argumentaron que no solo Moisés y Aarón eran los que podían llevar a cabo la parte
espiritual, que también ellos podían. Se rebelaron. Y una forma de apostasía es cuando te rebelas a las autoridades que Dios ha permitido que dirijan a su pueblo. No solo que está sujeto a castigo, no solo tú, sino que también aquellos que escuchan lo que tú les dices. Tengamos cuidado, hermano. Y del versículo 12 en adelante nos da las características de los apóstatas. Bueno, ya vimos que son miembros de la iglesia, es la primera característica. O sea, allí cada quien agarre, ¿va? Porque si estamos aquí, Judas dice que son miembros de la iglesia. Y pueden ser hasta líderes. Dice la escritura que son nubes sin agua. ¿Para qué son las nubes sin agua, hermano? Es algo así como que son bien elevados, ¿va? Aparentan una espiritualidad bien alta, ¿va? Pero en la realidad no hay nada en ellos. Solo son una pantomima. Solo aparentan un cristianismo que no viven. Para nada. Son llevados, dice, de acá para allá por los vientos, dice. Imagínese alguien que es llevado de allá para acá por los vientos, es alguien que no tiene identidad, es de alguien que no tiene carácter, es alguien que cualquiera lo puede mover y lo puede hacer a su manera. Entonces, tengamos mucho cuidado. Son movidos fácilmente, son árboles sin fruto. ¿Y qué dijo el Señor? Por sus frutos les conoceréis. Pero si no tienen frutos, y lo dice la carta claramente, y agrega algo más, 2 veces muertos, dice. ¿Cómo que 2 veces muertos? La muerte física y la muerte espiritual. De eso está hablando esta carta. Entonces la apostasía es algo bastante difícil, bastante complicada y bastante peligrosa. Hay muchos ejemplos bíblicos de personajes que fueron apóstatas. Pero ¿qué consecuencias tiene la apostasía? En primer lugar, estamos sujetos a un juicio divino cuando nos convertimos en apóstatas. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, de los versículos del 20 al 22, dice lo siguiente, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 del 20 al 22, dice la escritura, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entiendan, vean esta primera parte, eso somos nosotros, ¿o no? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, nosotros ya nos escapamos, ya estamos fuera de eso, entre comillas, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire qué tristeza. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y aquí es duro, Pedro cuando lo señala. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Qué le parece? Es decir, nunca dejó de ser un chancho. Si el chancho está hecho para ensuciarse, báñelo, lávelo y al ratito ahí va a estar en la cuneta revolcándose. Y entre más sucio el lodo, mejor. Va, si es de maíz, de agua de maíz del molino, feliz está ahí revolcándose. Entonces, Judas y Pedro son claros. Hay un juicio divino cuando nosotros nos convertimos en apóstata. Tenga cuidado.
Mira la expresión que usa, el perro vuelve a su vómito. Nunca dejó de ser perro. Y eso, si lo dijo allá, es una realidad y usted lo ha visto. Usted conoce los perros, cómo hacen esa situación. En segundo lugar, se pierde la recompensa eterna. En la segunda carta de Juan, en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículos del 8 al 9, creo que esa era. Pérdida de la recompensa eterna, dice. Segunda de Juan 8 y 9. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Qué tal? La palabra es clara. Allá usted si quiere seguir con esa su actitud de rebeldía, si quiere andarse quejando por todo, si no sabe esperar, si anda comentando cosas que no debería comentar, allá usted. Isaías 59:2 nos dice, nos habla de la separación que hay, nos habla de la separación que hay de Dios. En Isaías 59:2, cuando nosotros caemos en la apostasía. Isaías 59:2 nos dice lo siguiente, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La palabra es clara, decirnos que nos mantengamos, que seamos constantes en el camino, que tengamos un tiempo de oración, que leamos la palabra, que nos congreguemos, que sirvamos, que todo lo hagamos por amor. Más claro no puede estar. Y por último, la condenación eterna. Y eso está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, en los versículos del 4 al 6. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados por arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cristo murió una tan sola vez por usted y por mí. Cristo no ha muerto varias veces. Cristo murió una vez por los pecados de toda la humanidad. La carta es bien específica, es bien ilustrativa y nos manda a que evitemos ser apóstatas. ¿Para qué tanto detalle, pastor? Para que usted y yo conozcamos qué es la apostasía y quiénes son los apóstoles. ¿Y por qué? Para que nos convirtamos en apologetas de la fe y no en apóstatas. Allá ustedes qué quieren ser, si apóstatas o apologetas de la fe. Es decisión de cada uno. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, por lo que tú nos has enseñado en esta tarde, Señor. Y que toda la enseñanza haya entrado a nuestro cerebro y la podamos poner en práctica, Señor. La podamos procesar, la podamos digerir y podamos hacer un cambio en nuestras vidas, Señor. Y mientras todos oran con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, si usted ha estado con nosotros una o varias veces, primera o varias veces está con nosotros, y no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, lo único que le pido es que levante su mano y la baje de inmediato. No le vamos a incomodar de otra forma.
Solo queremos orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que recibe esta tarde a nuestro Señor Jesucristo como su personal y único Salvador? ¿Habrá alguien que al salir de aquí cambia, se lleva un tesoro? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien que ya hay dos que siguieron ese camino? ¿Habrá alguien más que esta tarde dice, no, yo vine acá a escuchar, pero realmente he entendido que necesito a Dios en mi corazón? Y no solo lo necesita usted, lo necesita su familia. Necesita que usted, al regresar a su casa, la paz que ahí hace falta, usted la lleve porque lleva a Cristo en su corazón. Así de sencillo y de hermoso es el mensaje. ¿Habrá alguien más que pone su mano en alto? ¿Alguien que pone su mano en alto? ¿Alguien más que pone su mano en alto? ¿Por qué insiste, predicador? Porque Cristo viene pronto y porque Él nos ha mandado a predicar su palabra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien más? Padre, te damos gracias, Señor, por quienes te han reconocido en esta tarde. Sabemos que hay fiesta en los cielos por cada uno de ellos. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se pueden poner de pie, vamos a cantar una alabanza más para despedirnos. Directivos, nos reunimos unos minutos después. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre.